Encajando el puzzle. Un podcast de Elena Hernández y Aymar Roch. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las enfermedades raras. Ese tema tabú que a casi todos nos da por reparo hablar o tratar, pero que realmente no conocemos todo lo que deberíamos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 7.000 enfermedades raras y su número no deja de aumentar. En España solo se cree que hay cerca de 3 millones de personas que padecen alguna de las mal llamadas enfermedades raras. Un pronóstico bueno, un embarazo envidiable, pero que a los 3 meses después del parto algo empieza a torcerse. Y es que a su hija empieza a mostrar unos rasgos poco comunes en bebés sanos. Casi a los 7 años pudieron diagnosticarle su caso, un caso de baja frecuencia. La enfermedad IP36 afecta a 1 de cada 5.000 niños nacidos vivos. La IP36 es una enfermedad que presenta una anomalía cromosómica como poco frecuente, caracterizada por rasgos faciales dimórficos distintivos, hipotonía, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, crisis epiléptica, defectos cardíacos, alteración o ausencia del habla y restricción del crecimiento de inicio prenatal. El síndrome de deleción IP36 se considera uno de los síndromes de deleción cromosómica más frecuentes. En los Estados Unidos, la prevalencia de nacimiento se ha estimado a alrededor de 1 de 5.000 niños y se observa una mayor frecuencia entre mujeres. Esta es la historia de nuestro invitado de hoy. Él es Raúl Matador y su primera hija, Roser, cuenta con una enfermedad rara muy poco común en la sociedad. En el episodio de hoy nos contará cómo ha sido el proceso hasta el día de hoy, vivencias y experiencias. Arrancamos en 3, 2, 1... Bueno, Raúl, muchísimas gracias por querer compartir este ratito con nosotros, por querer contar vuestra historia, porque al final no es solo tuya, sino es de toda tu familia, y muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por venir y sobre todo por venir a visibilizar un tema como son las enfermedades raras y concretamente la que tiene tu hija Roser, que es IP36, si no me equivoco. Correcto, muy bien, pues muchas gracias por invitarme a dar esta pequeña entrevista. Pues si queréis empezamos ya y voy a hacerte una pregunta que es ¿cómo describirías a tu hija Roser? Pues luchadora. Es una luchadora desde que nació hasta que, pues lo que sea en esta vida. Luchadora nata. Y yendo al inicio de todo, ¿os avisaron desde el principio del embarazo que iba a nacer con una enfermedad rara? No, porque dentro del abanico de enfermedades raras, ¿vale? Estas enfermedades, si no se hace a nivel genético, no te dicen nada. El embarazo fue perfecto, las ecografías perfectas, los niveles perfectos. Lo que pasa es que, claro, después cuando nació vimos que no era todo perfecto. La evolución no era la adecuada para su edad, ni su tiempo, ni iba acorde a sus hábitos, a sentarse, a gatear, a todo. O sea que, según dices, médicamente o científicamente no hacen unas pruebas para decirte que tiene una enfermedad rara. No sale ni en las biopsias, en la miocentesis, si van expresamente a ese síndrome y a ese genoma, sí. Si no, no sale tampoco. Claro, pero también sabemos que es una enfermedad muy poco común en lo que es la sociedad y sobre todo en España. Sí que es verdad que en Estados Unidos hay muchísimos más casos de esta enfermedad, pero en España no. Entonces los profesionales determinarían que no porque tenía que tener vuestra hija esa enfermedad, ¿no? Supongo tampoco se dedicaron a indagar en ese sector. No, porque el proceso es muy lento. El proceso es tan lento pues que te pueden pasar años y te siguen haciendo pruebas y van pasando síndrome por síndrome. Y síndrome por síndrome es te hago una prueba ahora, a ver si es el Angelman, 3 meses después te dicen que no. A los otros 3 meses te voy a hacer otra prueba a ver si es este síndrome de Rett. Otros 3 meses te dicen que no y así la evolución es pues eso. Hasta que quieren dar con la solución y el síndrome tuyo pues pueden pasar años. Ostras, sí, es un proceso súper lento. Y ahora vamos un poco al terreno personal. ¿Cómo fue asumir
Y aquí era también vuestra primera hija, ¿no? Supongo que ese primer embarazo, esas primeras ganas de ser padres, tendrás de que tu hija no es tan sana como te llevan diciendo los médicos. ¿Cómo es ese proceso de asumirlo? De, vale, vamos a tener que tener unos cuidados más especiales que a lo mejor un niño que nace totalmente sano. Pues el golpe es muy duro. El golpe es muy duro porque no sabes ni cómo tratarla, ni qué evolución va a tener, porque eso se ve con el paso del tiempo. Te ponen siempre lo peor, o sea, porque dentro del abanico de, a lo mejor, del síndrome que tiene mi hija, hay más afectados y menos afectados, ¿vale? Entonces, no sabes qué afectación tiene hasta que no vas viendo la evolución. Entonces, pues... Y en el momento ya os enteráis, decidís buscar una ayuda tanto económica por parte del gobierno, también ayuda de cómo nos vamos a informar. Pues el problema es que de estas cosas no se informan. O sea, no se informan, no se te da ningún tipo de información, te dicen que es trabajarla. O sea, no hay otra solución más que trabajar, machacarla y sacarle el máximo posible. Entonces, ayudas del gobierno, tampoco hay una ayuda específica del gobierno para este tipo de síndrome. O sea, se engloba en una ayuda genérica para todos los síndromes, pero no hay realmente una ayuda para esto. Claro, o sea, porque cada síndrome cada enfermedad rara tiene unas características. A lo mejor una persona necesita, dentro de muchísimos cuidados que necesita una persona, son unos cuidados específicos que por una parte pueden ser más económicos y por otra son más caros, porque bien sabemos que el gobierno de España en la actualidad, según su página oficial, invierten 70 millones de euros en estudios de enfermedades raras. O sea, esos 70 millones de euros van destinados a un montón de enfermedades raras que al final se convierten en muy poquito dinero. O sea, tampoco lo veis reflejado. No, o sea, no, porque yo no veo que se haya hecho ningún estudio específico para, por ejemplo, el síndrome de IP36. O sea, sí, pueden destinar 70 millones, pero 70 millones que engloban síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Angelman, todo. Entonces, en todo, ¿realmente en qué investigan? Pues a lo mejor los que más casos tienen. Seguramente será destinado a ese tipo de casos. A lo mejor, pues el que tiene, a lo mejor, no sé, ausencias, como pueden ser los chiquillos de ausencias, que ahora hay mucho chiquillo así, pero realmente no hay para todos los síndromes ayudas. Claro, o sea, y para vosotros fue complicado el béisbol porque al final sois una familia, obviamente es muy carísimo, o sea, es todo muy caro, todos los tratamientos, los procesos y todo. ¿El gobierno os ha facilitado alguna ayuda económica y cuánto tiempo tardaron en ofrecerosla? O sea, en ofrecerosla, no, en otorgarla. Ayuda económica, como te he dicho, no hay. A ver, sí que está la ley de la dependencia, que te la tienes que arreglar tú si te enteras, o si los servicios sociales te informan, ¿vale? Pero hasta que se te concede, yo te estoy hablando que mi hija tiene 15 años. Hace 15 años no había tantos problemas a la hora de solicitarlo y no había tanta lista de espera. Ahora sabemos los casos que están en lista de espera a lo mejor casi 2 años para cobrarla. Que sí, que es retroactivo, pero en 2 años tú como pagas medicación, pagas el cuidado, pagas la alimentación, pagas los colegios, pagas los fisios, logopedas. Es que es muchísimo dinero que tampoco la gente pienso que no se da cuenta del trabajazo que hay detrás de eso. Y al final lo poco que se pone en el foco tan político y social, lo que son las enfermedades raras, ¿no? Por lo que puedes explicar. Sí, no, es que sí queda muy bonito decir vamos a ayudar, vamos a dar tanta ayuda, sí, pero ¿a quién? ¿A qué asociaciones dais las ayudas? O sea, ¿a qué síndromes dais las ayudas? Genérico. Que nosotros sepamos, sí, a lo mejor que te corresponden como asociación, no lo sé, lo desconozco, pero ¿qué te supone? A lo mejor 4.000 euros de ayuda. En la asociación, a la asociación. ¿En años? Claro, al año. Claro, yo no sé lo que reciben, pero ¿qué son? 4.000 euros. Con 4.000 euros, si por ejemplo en la asociación somos, no lo sé muy cierto, ¿vale? Pero son 50 y algo de niños. ¿Qué puedes aportar con ese dinero a 50 y pico niños? Muy poco. Nada. Es que a lo mejor no para lo que es la medicación de un mes, siendo una medicación que es específica, no... ¿Y qué estudio? ¿Qué estudio le puedes dar a esa asociación para que lo exploten? Y puedan decir, pues oye, vamos a hacer esto. Es ya pues a nivel interno de la asociación, como estamos haciendo, pues el menearte por la asociación y hacer pues actos benéficos,
hacer calendarios solidarios, hacer libros. Claro, porque sí que es verdad que vosotros formáis parte de una asociación que es la IP36. ¿Qué función hacen día a día con vosotros y cómo descubristeis eso? Pues descubrirlo fue de casualidad, porque realmente como es un síndrome que no es generalizado, o sea que hay muy pocos casos en España, ¿vale? Pues entonces vas navegando por internet, vas mirando, vas poniendo el síndrome, a lo mejor te salta una página de Instagram de que una persona lo tiene, después te llega otra notificación a lo mejor del Facebook y a través de eso, del Facebook, encontramos la asociación. Y claro, nos pusimos en contacto pues, porque realmente quienes la fundaron, ¿vale? Era personal que no tenía nada que ver, que no tenían síndrome, que eran plan voluntario, pero que a través de una persona sí que tenía la chiquilla afectada y entonces a razón de eso se fue creando la asociación y fue pues el grupo de gente que se va enterando formándola. Pero realmente no hay, te enteras pues eso de casualidades. Y ya que has hablado de los cuidados, ¿cuáles son los que necesita tu hija a día de hoy? Pues hombre, cuidado, hoy por hoy pues necesitas tener siempre a una persona a su cargo, porque ella, por ejemplo, si ella tiene la autonomía, pues de a lo mejor de caminar, no largas distancias, pero no puede hacerse la comida, no puede vestirse, no puede hacerse al pelo, todo ese tipo de cosas, las básicas a nivel del día a día, pues tienes que tener una persona, porque ella por sí misma, ella por ejemplo tú la dejas sentada en el suelo y ella no sabe incorporarse. En cambio en el sofá sí, pero levantarse del suelo de la tierra de pie no sabe. Entonces pues necesitas una persona. Claro, al final se puede decir que es una persona en situación de dependencia. Claro, de ahí pues eso de que entre comillas, ¿vale? En la pareja, pues uno de los dos aparte de que los dos tienen que estar encima de la chiquilla, pero uno de los dos pues se vuelca más pues por ese motivo, porque tiene más cuidados. Claro, y ahora en referencia a eso, ¿cuál es la evolución? Porque supongo que cuando te dan la enfermedad rara te dan un pronóstico y muchas veces hemos conocido, como bien has dicho que tu hija era una luchadora, hemos conocido a muchas personas, por ejemplo a Luis Roca, súper conocido, ha sido un ejemplo de ello, que le dijeron que no podía andar si no recuerdo mal, y al final acababa haciendo una maratón, ¿no? Vamos a traspasar ese caso a tu hija. ¿Cuál es el pronóstico que te dan y cuál es la evolución que ha tenido frente a ese pronóstico? A lo mejor te dijeron no va a poder caminar y tu hija ha caminado, aunque sea a corta distancia. ¿Cuál ha sido la evolución que ha mostrado? Pues mira, para empezar, el pronóstico nos tardaron 7 años en darlo, ¿vale? O sea, desde que nace hasta 7 años yo creo que es demasiado. Muchísimo. O sea, es mucho tiempo para no saber qué tiene tu hija. Y las pruebas que te dan. ¿No? La incertidumbre de estoy llevando a mi hija al médico. Sí, no. Y que no sabes cómo trabajarla. O sea, porque aunque te dicen, pues sí, hay que seguirla a trabajarla ya, pero ¿qué tengo que trabajar? Porque cada síndrome la trabajas de una forma. El que sea autismo, pues a lo mejor trabajas a nivel psicológico más. O atención, la atención. Si no te dicen nada, ¿qué trabajas? Sí, el físico sí, porque bueno, pues desde principios, por ejemplo, a los 6-7 meses tú los pones boca abajo y levantan el cuello, mi hija no lo levantaba. Al año se suelen quedar sentados en el suelo, mi hija no se quedaba sentada. Lo consiguió a los 2 años. Son cosas pues, que tienes que trabajar el día a día, pero la evolución realmente somos los padres quienes lo tienen que hacer. Ya al final entiendo que es un poco de impotencia hacia el resultado que os dan los médicos porque queréis lo mejor para vuestra hija y buscar una ayuda para ella y tardan 7 años, que yo sabía que este tema no estaba bien a nivel económico y médico, pero es que no tampoco tanto. sabíamos tanto, quiero decir, Claro. Estamos sacando ahora la cara B de cuando tienes una persona con una enfermedad rara. Sí que es verdad que sabéis que es un tema bastante complicado, pero no conoces tampoco la parte de detrás porque a lo mejor a mí me resulta bastante indiscreto, o sea, el preguntar eso, más que nada porque pienso que cada uno en su casa tiene sus maneras de gestionar las cosas, pero que tarden 7 años en decirte qué enfermedad tiene tu hija, me parece demasiado. Claro, a ver, 7 años, pero 7 años que conlleva, por ejemplo, que si quieres tener familia, ¿qué haces? Te arriesgas, porque si es a nivel genético, puede ser que yo o mi mujer puedan tener
ese gen y si vuelvo a tener otro hijo me puede salir igual. ¿Qué haces? ¿Te arriesgas? ¿No te arriesgas? Pues al final tienes pues eso, un desespero total, hasta que te dicen lo que tienes, después te dicen, pues eso, a los 7 años te dicen, no, ya puedes tener familia porque es un caso nuevo, te dicen caso nuevo, o sea que no tiene por qué repetirse. Hay una probabilidad entre 1.000.000, ¿vale? Pero claro, la evolución de tu vida familiar no la puedes hacer igual, o sea, te puedes arriesgar, pero claro. Podemos decir que un poco, a ver, sí que es verdad que tenéis 2 hijos. Sí. El segundo es Darío, que es nacido sano, un chiquillo súper sano. Uh-huh. ¿Te ha condicionado a lo mejor el hecho de, bueno, a ti y a tu pareja os ha condicionado el hecho de tener una hija con una enfermedad rara a la hora de tener familia? Sí, claro. Más familia, o sea, ya no digo antes de tenerla, o sea, de saber qué enfermedad rara parecía tu hija, sino después. Los miedos, las incertidumbres de voy a poder estar tan encima de mi próximo hijo como de ella, o cómo voy a compaginar los tratados especiales, cómo se van a llevar, cuál es el ambiente que se crea en casa, porque al final es un niño pequeño que no entiende las cosas, porque al final es un tiempo de proceso, de adaptación, de vale, tengo una hermanita que necesita más cuidados que yo, no tengo por qué tenerle celos, porque al final es lo que pasa, ¿no? Sí, a ver, miedo los tienes desde el principio. Porque es muy bonito y la imagen que te hacen en las televisiones, la familia perfecta, tú tienes el hijo y sales con él en brazo del hospital, pero claro, si no te toca un caso de estos, que no sales del hospital con ellos, sales a la semana porque has estado en una incubadora tratados especiales porque a lo mejor no tenía la evolución que tocaba. Entonces tienes un segundo hijo y sí, vale, pero hasta que no le ves que sale bien, porque no es solamente el gestarlo, es el parto, es que te lo acierten, es que ese día no te presionen mucho con la ventosa y no te lo dañen. Entonces, y más viniendo de un caso raro, hasta que no ves que la evolución de los meses va todo correcto, pues el miedo lo tienes ahí. O sea, es evidente. Después sí, después tienes el segundo y bueno, y por problemas no hemos tenido más, pero sí, han habido 3 y 4 casos que lo hemos intentado y no ha salido adelante. Pero porque se te vaya el miedo después de ver que, bueno, pues la evolución ha sido buena en el segundo y llega un momento de que te acostumbras. Tampoco piensas que va a tener más cuidados porque es el día a día y entonces lo ves normal. El segundo te viene como nada, hace todo. Claro. En el segundo la evolución es normal y él solo se vale por él mismo. Entonces, tener 2, tener 3, tener 4, si hubieran venido, nos daba igual porque ves que la evolución, si es todo correcto, se lleva bien. Más cuidado sí que lleva ella. Claro. Y hablando, como has dicho, tiene un hermano pequeño. ¿Cómo es para él tener una hermana con una enfermedad rara? Pues para él es hacerlo más adulto de lo que toca. Porque crean otro... Madurar antes. Maduran y crean otro chip que un chiquillo normal, de que a lo mejor tienen hermanos y se relacionan con los hermanos y los tienen, entre comillas, por ponerlos normales. Entonces, mi hijo ha desarrollado otras cosas que los chiquillos no lo ven. Mi hijo perfectamente puede estar con su hermana y sabe, aunque no sepa hablar, sabe lo que quiere. Se da cuenta antes de otras cosas que otros chiquillos no se da cuenta. Mira más a su hermana, o sea, mira ya no por él, sino mira por ella. Sí, entonces entiendo. Desarrollan otras cualidades, otras actitudes que chiquillos normales. Claro, pero obviamente también se tiene que sentir muy orgulloso de la hermana que tiene, ¿no? Porque al ver que tu hijo, bueno, tanto él como vosotros como padres, el ver que vuestro hijo pequeño se implica tanto, entiende lo que le pasa a su hermana siendo tan pequeño, estar ahí tan dispuesto es digno de admirar, ¿no? Al final. Sí, a ver, nosotros desde pequeñito le tienes que ir, pues eso, enseñando que su hermana es especial. Su hermana es especial y necesita unos cuidados que otros chiquillos no tienen. Entonces desde pequeñitos lo van viendo y bueno, él es un chiquillo. Él, por ejemplo, quiere ir a sitios, pero tienes que compaginarlo. Él entiende que tiene que compaginarlo con la hermana, de que tiene unos cuidados y a lo mejor no puede irse hoy, pero mañana sí. O sea, le da prioridad a la hermana porque, bueno, son hermanos y lo desarrollan. Y que al final lo hace de una manera natural, involuntaria totalmente y desinteresada, ¿no? Yo creo. Sí, y ya no solamente de cara a la hermana.
O sea, él puede ver perfectamente un chiquillo por la calle que tenga algún síndrome o que vaya en una silla o lo que sea. Y, a ver, los chiquillos son muy crueles. Mi hijo, por ejemplo, no se queda mirando fijamente Claro. o hace un comentario hacia ese chiquillo, porque él lo tiene en casa y reconoce, pues eso, las pequeñas cosas que cada chiquillo tiene. Y que al final es una cosa- Desarrolla cierta empatía que Ya, no quizás a que- nosotros ya, no no que nos cierta empatía. enseñan. No te llegan. Exacto. Pero O son sea, personas normales igual que nosotros claro. que simplemente necesitan un cuidado especial. A lo mejor sí que es verdad que no tienen un físico normativo o que nos pueden llamar la atención, pero al final no tienen nada de diferente a nosotros, que necesitan más cuidados, que no pueden hacer las cosas por sí solos, pero yo creo que no tenemos por qué tener esa mirada de pena, porque al final sois un claro ejemplo de lucha, ¿no? De se puede Sí. salir adelante, mi hija tiene 15 años, aquí estamos, somos una familia feliz, por así decirlo, obviamente dentro de lo que se puede considerar familia feliz, quiero decir. Y además Sí. me parece muy bonito porque encima yo tengo a una de mis mejores amigas que su hermana mayor tiene una enfermedad rara. Entonces yo veo el cariño que le tiene y yo he crecido con ellas. Me parece muy bonito todo lo que dices. Sí, no, y aparte es que hay que darle normalidad. O sea, sobre todo darle normalidad. No puedes vosotros en ese lado y los que somos normales en el otro. No, tienes que darle normalidad. El chiquillo o chiquilla, el que tenga discapacidad, algún síndrome, lo que sea, a lo mejor no puede hacer unas cosas, pero puede hacer otras. Entonces, la integración total, o sea, en la sociedad, o sea, tienes que normalizarlo, tienes que visualizarlo normal, no puedes esconderlos como antiguamente pasaba. O sea, tienes que darle, pues eso, la vida lo mejor posible que puedas darle y normalizarlo cara a la gente. Y hacer de todo, o sea, porque decías tú lo de la maratón, yo he corrido maratones con ella. Sí, yo he visto las fotos, Sí. pero y tu mujer es, O sea, es una enamorada tuya, es una enamorada de su hija y de su familia, y puedo decir que yo he visto las fotos y me parece muy bonito que compartas algo como es el deporte con tu hija, que también corres en la asociación, que lo he visto. Y ahora ya por finalizar, porque se nos está acabando ya el tiempo, se nos ha pasado todo volando, ¿qué consejo le podrías dar a unos padres primerizos que están en una situación muy parecida a la tuya? ¿Qué consejo como padre le darías de tranquilo, todo va a salir bien, o si necesitas ayuda, existe, tarda pero existe, o vas a llevar una vida feliz? Porque al final son pequeñas dudas que tiene la gente cuando va a tener un hijo y sabe que no va a ser un hijo normal. Pues hombre, le diría que no, desde el principio que lucharan por él o por ella, o sea, que no lo dejaran, que todo lo que luchen va a ser en beneficio de ellos. O sea, porque si tiras la toalla después no van a conseguir cosas que a lo mejor si hubieras luchado por ellos lo hubieran conseguido. Y mucha paciencia, porque esto es paciencia, paciencia y todos los días paciencia. Pues nada, Raúl, ahora ya sí tenemos que acabar, aunque es una pena, y me gustaría decir, por lo que has dicho antes, que qué es lo normal y qué es lo raro. Nada, al final todos somos normales y todo se debe basar en el respeto. Bueno, que todos somos normales, todo el Bueno, mundo tenemos nuestras todos cosas, somos normales ¿no? y sus manías. Y todos, Todo el mundo tenemos sus cosas. todos somos normales y todos somos raros, eso sí. Y es nada, verdad. que me alegro mucho de haber visibilizado en general las enfermedades raras y en particular la IP36 de tu hija. Muy bien, muchas gracias por invitarme y al menos poder darle visualización y que conozcan un poquito más, y si no, pues a través del Facebook pueden entrar y ver la asociación e informarse Claro, o un sea, poco. puedes decir ahora mismo en abierto cuáles son las redes Sí. sociales de la asociación, cómo pueden colaborar, porque al final sí que es verdad que es una manera de ayudaros. Nosotros somos un pequeño podcast, pero pretendemos llegar a mucha gente, dar visibilidad, y puedes aprovechar este momento. Pues nada, simplemente las redes sociales están ahí, tanto Facebook como Instagram. Simplemente poniendo IP36 os aparecerá, asociación IP36, y ahí pues hay una pequeña descripción, te ponen unos pequeños, pues eso, fotos, lo que se ha conseguido con los chiquillos, las convenciones que hemos hecho, porque todos los años se hace una convención para reunirnos, y ahí se puede ver todo. Pues ahora sí, ojalá ayudemos a alguien con esta entrevista, y recordarles a nuestros oyentes que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Twitter, además en nuestro canal de YouTube, donde iremos hablando cuál es el próximo invitado. Además, también desvelaremos cuál es el próximo colectivo que vamos a entrevistar, y todo eso lo descubriréis pues, en nuestras redes sociales. Esperemos que este capítulo os haya gustado mucho. Os esperamos hasta la próxima. ¡Mua!